Guzmán, escritor de mi generación, qué maravilloso es atestiguar una gran trayectoria limpia. En José Agustín se une esa extraña paradoja, la de un supremo artista y la de una magnífica persona. A lo largo de muchos años he tenido la suerte de frecuentarlo a él, a su esposa Margarita, a sus hijos Tino, Chucho y Andrés, y es verdaderamente un placer estar aquí en familia con todos ustedes, celebrando los 50 años siempre jóvenes de Perfil. En la página 51 de la primera edición de Perfil se menciona un personaje que tiene 50 años y se dice: ya está viviendo horas extras. Los 50 años vistos desde la juventud de José Agustín son esa posteridad a la que difícilmente se llega, y ahora la propia novela ha llegado a esa etapa, conservando el fervor de los lectores. En José Agustín tenemos a un autor que no ha dejado, lo han dicho mis compañeros, de patentar lectores generación tras generación. En un sentido absolutamente romántico, pienso que el lector ideal que puede tener un escritor no es quien ha leído más libros, sino es quien nunca ha leído un libro por gusto, alguien que ignora que los libros son un objeto del placer y que al abrir un libro, como se abre una puerta o una ventana, se puede ingresar en un mundo que va a cambiar para siempre el mundo de los hechos, el mundo que nos consta. José Agustín representó para mí esa ventana de ingresar a la literatura. Hace 45 años, en un tranvía, viajando a 10 kilómetros por hora, velocidad promedio de los tranvías, ya envidiable en la congestionada Ciudad de México, en esa época nostálgica, ya para nosotros, descubrí al concluir la novela que mi destino iba a ser seguir leyendo. No sabía entonces que también escribiría, pero digámoslo así, José Agustín me raptó para la lectura. Leí esta novela por la más común de las razones, que fue el morbo. Un compañero de la cuadra, Jorge Mondragón, cuyo apodo de guerra era el Chinchulín, llegó un día al departamento donde yo vivía y me dijo algo que casi me preocupó. Dijo: leí un libro. Me pareció una extravagancia de las muchas de Jorge Mondragón, el Chinchulín, y me contó que había leído de Perfil y que era una historia auténtica de un adolescente. El libro está escrito en primera persona y mi amigo ignoraba que se podía escribir ficción en primera persona. Leyó esa novela como un libro de autoayuda para aprender a vivir. Me desconcertó tanto y me preocupó tanto la actitud de mi amigo, que decidí leer el libro por el morbo de saber qué era lo que había enloquecido a Jorge Mondragón. Y al igual que él, también yo fui raptado por esta novela. Tuve la suerte de leer la novela en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria, exactamente el mismo periodo en que transcurre la trama. Los padres del protagonista, Violeta y Humberto, se están divorciando. Mis padres se habían divorciado. Casi todo transcurre en la colonia Narvarte. Yo vivía en la colonia del Valle, de modo que hice una especie de lectura en espejo. Por primera vez en mis días sin rumbo, una existencia que yo consideraba totalmente vacía, la mía, se veía reflejada en algo sumamente interesante por el artificio que había logrado José Agustín, que era simultáneamente la impresión de naturalidad y el prodigio de que eso pudiera ser interesante. No hay nada más difícil de lograr en la literatura que la naturalidad. Quien oiga leer en voz alta un cuento de Juan Rulfo oirá hablar a los campesinos más genuinos que ha habido en México, y sin embargo nunca han existido en la realidad, solo en las páginas de Juan Rulfo. José Agustín logró el mismo artificio, hacer que el lenguaje de todos los días, el lenguaje juvenil, cobrara
una entidad propia y se convirtiera en algo significativo. No es un taquígrafo del habla, es el reinventor de nuestro idioma. Y al ver yo este surtidero de palabras, esta riqueza verbal que yo había oído caótica y desordenadamente en las calles, fue como si el mundo se ordenara de otro modo y todo aquello que me parecía caótico, quebrantado, sin sentido, cobrara la posibilidad de adquirir un orden y un significado profundo. A partir de entonces decidí que eso era lo que yo debía hacer. Concluí la novela en un tranvía, yendo, por cierto, a la preparatoria, y al bajar de ahí caminé por un mundo diferente, el mundo donde no solamente existían los hechos, la vulgaridad de lo real, sino la posibilidad de trascenderlo a través de la lectura.